en lo que Dios quiere que entendamos para que en nuestras vidas se manifieste la promesa y todas y cada una de las áreas de nuestras vidas en donde esperamos que se manifieste la bendición. Entonces, permíteme un segundito. Y bien, pues estuvimos viendo en el libro de Daniel, en el capítulo 9 y en el capítulo 10, las dos oraciones que hizo Daniel. La primera, en donde él recibió la respuesta en 3 minutos. Y recuerdas que estuvimos leyendo la oración que hizo Daniel y cómo es que el ángel se manifiesta, el ángel Gabriel se manifiesta ante Daniel y le dice que su oración fue escuchada desde un inicio, desde el momento en que él oró, la oración, Dios le escuchó y le fue concedido lo que había él pedido. La segunda oración que vimos en el ejemplo de Daniel, capítulo 10, que estuvimos revisando el versículo 10 hasta el versículo 20 aproximadamente, en donde fueron 21 días de oración y podemos apreciar cómo es que Daniel perseveró en la oración hasta que el ángel lo toca, le pide que se ponga en sus rodillas y en sus manos y después que se levante. Y quiero nada más aquí resaltar algo muy importante porque hay cosas que obstaculizan y la única variable en las cosas que obstaculizan es el diablo. No hay nada más. Pero te voy a poner a meditar en esto porque recuerda que el diablo y sus huestes no se multiplican. Ellos no viven como familia y se multiplican. El diablo no es omnipotente ni es omnipresente. Y fíjate que una de las cosas que obstaculizan mucho en nuestros pensamientos, en nuestras vidas, porque lo único es en nuestros pensamientos, es cómo la gente y aún el creyente le da mucha importancia a la oposición del diablo y siempre la gente le está dando mayor importancia a lo poderoso de la oposición, a las cosas malas que hace el diablo y hasta le ponen hasta nombres de cariño, que el chanclas y no sé qué tantas cosas, porque están poniendo sus ojos en las cosas físicas, en las cosas naturales, no están entendiendo que Dios y su poder está en nosotros, mora en nosotros, que el Espíritu de Cristo es uno con nosotros. Y entonces el diablo, Satanás, no tiene ningún poder ni ninguna autoridad. Entonces, esas son cosas que obstaculizan en nuestras vidas. ¿Qué es lo que pensamos? ¿Cómo es que nosotros estamos percibiendo nuestra vida espiritual? Y cómo es que estamos respondiendo a todo aquello que nuestras vidas viene como un detenerse las promesas, como una oposición en el área económica, como detalles de salud, de enfermedad y problemas familiares, en donde la gente le da mayor importancia, mayor honor a Satanás, a lo que él hace, cuando lo que debiera de prevalecer en nuestros pensamientos es su palabra, es
el poder de Cristo que ya actuó en la cruz del Calvario hace 2000 años y que pagó por ti y por mí, por todos nuestros pecados, por todas nuestras enfermedades. Llevó toda maldición en la cruz del Calvario. Y muchas veces las personas están pensando en por qué las cosas no están saliendo bien si ya hemos nacido de nuevo y ahora estamos aprendiendo de la palabra, viviendo por la palabra, porque le dan mayor importancia a las cosas que el diablo hace y en su mente está prevaleciendo de mayor manera esas cosas. Entonces, esa es la única variable, no somos nosotros, no es Dios el que está deteniendo la bendición, porque Él ya actuó, Él ya hizo las cosas, ya su obra fue completa y terminada, fue perfecta. Él ya hizo todo por nosotros. Así es que ahora solamente va a depender de ti y de mí que podamos apropiarnos de la bendición a través de la fe en la palabra. Y te quiero invitar a que me acompañes a las Escrituras y te voy a invitar a que me acompañes a leer Efesios capítulo 3, versículo 20. Te pongo. Y bien, en Efesios 3:20, pero vamos a leer desde el versículo 14. Dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. El ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y ahora el versículo 20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Es muy importante. El versículo 17 dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que seamos arraigados y cimentados en amor. La fe es el puente que permite que lo espiritual, que lo que ya existe en el ámbito espiritual, lo que nos fue concedido, se manifieste
en lo natural o en el ámbito físico. Si Daniel hubiera pensado, ¿por qué si la primera vez oré y en 3 minutos me llegó la respuesta, en el día 15, 17, en el día 20 de su oración, en el capítulo 10 del libro de Daniel, hubiera pensado, imagínate si él hubiera pensado, no, pues yo creo que mejor me rindo porque Dios no me responde, o sea, no lo veo, no lo entiendo, el por qué si la primera vez fue tan rápido, ahora me estoy cansando, ya no entiendo qué pasó. Y eso no sucedió. Él perseveró, él resistió, él estuvo más sensible en sus pensamientos, perseverante en la oración respecto a lo que él estaba convencido que debía de hacer. Entonces, Dios hace las cosas de acuerdo al poder que actúa en nosotros. Por eso es que tenemos que creer. Y entonces, lo que la palabra nos explica aquí, nosotros podemos entender, es que la fe es el puente que la provisión de Dios utiliza para que todo lo que el Señor ya nos concedió y nuestra vida espiritual sea como cruzar del mundo espiritual al mundo físico. Pero tú y yo debemos de proveer ese puente y solamente puede ser en el ámbito espiritual, entendiéndolo en el ámbito espiritual. Dios es espíritu y Él se mueve en nuestras vidas en el mundo espiritual. Y a través de esto es que tú y yo podemos hacer que se manifieste la bendición y todas las cosas que competen para nuestras vidas respecto al llamado de Dios personalmente, profesionalmente, en tu negocio, en tu familia, va a depender de lo que tú y yo hagamos, de lo que nosotros creamos en lo espiritual, y solamente va a suceder por conocer, entender y creer la palabra de Cristo, la palabra de Dios. Ahora te voy a invitar a que me acompañes a leer Juan capítulo 4, versículos 24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. La probabilidad de lo que ya es una realidad en el espíritu, que alguna vez se manifieste en el ámbito natural, ya no depende de Dios, ya no depende de que Él responda a la oración, sino que nosotros, por medio de la fe, podamos alcanzar a comprender, a entender el poder que ya mora en nosotros, lo que nos ha sido concedido, para que al perseverar en nuestro meditar en la palabra, que es esa comunicación dinámica con la palabra de Dios, con el Espíritu de Cristo, esa relación personal con Él, es que a través de nosotros, por medio de la fe, alcancemos el mundo espiritual y traigamos lo que Él ya nos concedió a este mundo físico y natural. Así es que esto nos va a llevar a tomar una posición muy importante, a entender que ahora a través de nosotros, todas las cosas que el Señor nos ha concedido, todas esas maravillosas y grandísimas bendiciones que Él nos ha concedido, tenemos nosotros
que manifestarlas en este mundo natural a través de esa revelación asombrosa de la palabra del Señor. Y entonces, esta es la posición en la que el Señor nos ha dado, que nos va a llevar a una responsabilidad personal. Es que el Señor nos ha dado su autoridad, porque Él ya lo hizo todo en la cruz del Calvario. Él ya nos lo concedió, lo ha depositado en nosotros. El mismo poder que resucitó a Jesucristo entre los muertos, que mora en nosotros, es el que va a hacer que operen las cosas en nuestras vidas a través de la fe, por la palabra de Cristo, y esto nos va a llevar a que esa autoridad, más el poder de Dios que ya mora en nosotros y actúa en nosotros por la declaración de la palabra de fe, de la palabra de poder, de la palabra de Dios, que nos lleva a esa fe poderosa, a una responsabilidad. Tenemos que perseverar, debemos de estar firmes, de perseverar en la palabra de Dios y no darle cabida ni un lugar de mayor honor ni de mayor estima a esa oposición. Actualmente tiene un nombre y se llama Satanás, quien fue vencido en la cruz del Calvario y que ahora tú y yo tenemos la autoridad para poder ir en contra de él. Fíjate, a Daniel, lo que pasó con Daniel fue que él tuvo que orar, él tuvo que esperar una respuesta del Señor, porque él no era, él no vivía bajo la gracia, vivía bajo la ley. Y él tenía que esperar que las cosas sucedieran y que viniera el ángel y que ellos, como le dijo el ángel, que por 21 días tuvo oposición por el príncipe de Persia y que fue enviado el ángel Gabriel, el ángel Miguel, para ayudarle, y entonces él vino a revelarle esto a Daniel. Pero ahora esa revelación está en nosotros, ahora ese poder mora en nosotros, esa sabiduría de la palabra de Cristo mora en nosotros, la fe de Cristo, el fruto del Espíritu es uno con nosotros. Entonces, la clave está en que es el puente en donde Dios actúa en nuestras vidas, es la fe, es la autoridad y el poder que tenemos que nos lleva a una responsabilidad, y es esta, Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Si no resistes al diablo, no va a huir. ¿Sí? Entonces, es el poder de Dios el que nos respalda y es el que hace que funcione, pero en realidad el diablo es el que tiene que huir de nosotros. No puedes pedirle a Dios, no podemos pedirle a Dios que reprenda al diablo por nosotros, porque Él nos otorgó esa autoridad para que nosotros declaremos la palabra de poder y reprendamos al diablo. ¿Y quién lo dice? La palabra, Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Así es que está en ti y en mí el que se manifieste la bendición y que podamos traer al mundo natural ese mover, ese actuar de lo que el Señor Jesucristo ya hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Amén. Bueno, pues muchas gracias. Que Dios les bendiga y nos vemos el día de mañana. Señor, te damos gracias por tu palabra poderosa. Y hoy declaramos que somos totalmente perdonados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, grandemente bendecidos. Somos la justicia de Dios Cristo Jesús. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y te damos gracias, Señor, por la abundancia de tu gracia y el regalo gratuito de tu justicia. Amén, amén y amén. Que Dios les bendiga. Nos vemos el día de mañana. Gloria a Dios. Hasta mañana.